Hola, ¿qué tal muchachos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver lo que es el tema de concentración de soluciones y pues vamos a comenzar viendo pues qué es una solución o una disolución, qué significa concentración. Vamos a ver cómo se clasifican lo que son los tipos de medida de concentración. Vamos a ver que en algunos casos son cualitativas, en otros casos son cuantitativas, entre otras cosas, ¿no? Pero vamos a alcanzar también a ver, yo creo que sí nos va a alcanzar el tiempo para ver, mmm, son las concentraciones porcentuales. Vamos a ver lo que es porcentaje, esto que está aquí, porcentaje en masa-masa, porcentaje en volumen-volumen y porcentaje en masa-volumen, que es como una combinación de ambas. Así que sin más, pues comencemos. Vamos a empezar con el tema de concentración de disoluciones. Y antes de entrar al tema como tal, debemos entender qué es una disolución. Entonces, una disolución se debe entender como la mezcla homogénea a nivel iónico o molecular de dos o más sustancias puras, mismas que no reaccionan entre sí para generar un nuevo producto. Entonces, estas sustancias o estos componentes se encuentran en proporción variable. Entonces, y hablando de componentes, una disolución también se puede entender como la unión de el o los solutos más un disolvente. O sea, soluto más disolvente, ¿qué es? Es una disolución. O, ya lo importante aquí de mencionar es que puede haber uno o más solutos. Y disolvente, pues pueden haber varios, ¿no? Algo también que es importante saber es de que generalmente los solutos pueden estar en estado sólido o líquido y los disolventes casi siempre son líquidos, pero también pueden estar en estado gaseoso y ocasionalmente en estado sólido. Este es un pequeño ejemplo de lo que es una disolución pues, que utilizamos o que conocemos en la vida diaria. Por ejemplo, tenemos agua, que está en estado líquido, ya sabemos. Esto es el disolvente. Tenemos café, tenemos azúcar. Esos son los solutos. Entonces, nosotros agregamos el azúcar, agregamos el café, disolvemos y precisamente se forma lo que es la disolución. El producto de toda esta de toda esta mezcla, perdón, de los componentes que son los solutos y que es el disolvente. Y como concentración, pues no es nada más que la cantidad, o la concentración viene dada por la cantidad de soluto o solutos que se encuentren dispersos en el disolvente. Por ejemplo, si yo agrego, no sé, una cucharada de café, perdón, pues va a estar ligeramente concentrado, pero ¿qué tal si agrego 4 o 5 cucharadas? Pues la concentración va a ser mayor. Lo mismo en el caso del azúcar, ¿no? Va a estar más, un poco dulce, va a estar muy dulce, etcétera. Va a ser dependiendo de la cantidad de azúcar, qué tan concentrada se encuentre esta disolución. Y pues ya que estamos hablando de concentración, es importante que ustedes sepan que la medición de la concentración se puede llevar a cabo mediante dos formas. Primero está la manera cualitativa, que es para soluciones empíricas, que quiere decir que aquí no vas a agarrar y pesar exactamente cierta cantidad o medir tantos mililitros. Eso es de manera al tanteo, vamos a llamarle. Ajá. Y esa concentración cualitativa se puede dividir a su vez como diluida, que es cuando, ahorita les voy a explicar esto en un pequeño dibujo, pero es básicamente que tiene muy poquito soluto, la concentrada tiene un poco más y así se va aumentando en saturada, saturada y sobresaturada, y esto en función, como les decía, de la concentración, dependiendo de la cantidad de soluto que se agregue. Y por otro lado tenemos las de manera cuantitativa, las que pueden venir de manera cuantitativa, que ya son las soluciones valoradas, aquellas en las que sí agregaste ya una cantidad determinada y pesada exactamente, ¿no? Estas se dividen en porcentuales, que son el porcentaje masa-masa, porcentaje volumen-volumen, porcentaje masa-volumen. Tenemos las que son partes por millón, partes por billón. También el mol es una forma en la que se puede medir la concentración de una sustancia. Tenemos la molaridad, molalidad, normalidad y formalidad. Y tenemos las que son las potenciales, que viene siendo el pH y pOH, potencial de hidrógenos y potencial de hidróxidos. Eso es lo que se refiere a
la clasificación en cuanto a la concentración se refiere, ¿no? La clasificación de las formas en que se puede llevar a cabo lo que es la medición. Bueno, y para que quede un poco más claro el tema de concentración cualitativa, o sea, de las soluciones empíricas, les hice este pequeño dibujo en el que podemos ver la diferencia entre una disolución diluida, concentrada, insaturada, saturada y sobresaturada. Aquí vemos unos puntitos verdes que son el soluto. Entonces cada vez va aumentando más la concentración, como podemos ver. Entonces, en la solución diluida vemos que el soluto está muy disperso, ¿no? Por eso se le dice que está diluida, es básicamente disolvente. En el caso de la concentrada, agregamos un poquito más, o sea, se agrega un poquito más de soluto, entonces ya se ve que hay más concentración del soluto, por eso se le llama concentrada. En el caso de la solución insaturada es cuando tú agregas suficiente soluto en el que casi ya no se puede disolver. Entonces tú, por ejemplo, agregas sal o no sé, estás agitando y ves que ya no se puede casi disolver, pero de todos modos sí se disuelve. Entonces ahí está insaturada. Cuando se llega al punto en el que tú agregas soluto en tal concentración que de plano, por más que tú agites, ya no se puede disolver, en ese punto se dice que la solución ya está saturada. Y por último está la sobresaturada, en la que tú sigues agregando soluto y la única forma en que puedes hacer que se disuelva en la disolución es calentando. Esa ya se le dice que es una solución, sobresaturada. ¿Por qué? Porque más de lo que ya estaba desaturada, tú calentaste para poder seguir disolviendo, entonces ahora ya se encuentra sobresaturada. Y pues en el caso de las concentraciones cuantitativas, que es para las soluciones valoradas, tenemos la subdivisión que son las concentraciones cuantitativas físicas y las químicas. Estas son en las que más nos vamos a enfocar, ya que ustedes como futuros ingenieros es lo que van a ocupar. Ya les he dicho muchas veces, ustedes no saben dónde van a terminar, así que si de repente te dicen, prepárame una concentración molar, hazme una preparación formal, o ¿sabes qué? Que tenga un pH de tanto, o un pOH de tanto, o no sé, una solución 70% volumen. Entonces todo esto ustedes lo van a tener que aprender, por eso vamos a pasar a ver todas y cada una de ellas por separado para entenderlas bien y sepan dónde se aplican. Por ejemplo, partes por millón, partes por billón se utilizan normalmente más en lo que son los aspectos de medio ambiente, etcétera. La densidad, pues ya lo hemos visto que también es una unidad de concentración porque es la masa sobre el volumen, lo mismo que los mol. ¿Por qué? Porque son los gramos que hay por peso molecular. Y pues aparte el mol lo van a ocupar para algunas de estas otras. Así que pues es lo que se refiere a las concentraciones cuantitativas. Bien, vamos a comenzar por lo que es el porcentaje en masa-masa. El porcentaje masa-masa se define como la masa del soluto que está disuelta en una disolución. Entonces la fórmula está muy sencilla, es la masa del soluto precisamente dividida entre la masa de la disolución por 100. Ojo, si la masa está en gramos, la masa del soluto está en gramos, la de la disolución también tiene que estar en gramos. Y aquí hay kilogramos. Deben de ser las mismas unidades tanto en la parte de arriba, o sea, del soluto, como en la de la disolución. Y para entender un poquito más esto, aquí tenemos un problema que dice que si hay 25 gramos de hidróxido de sodio disueltos en 180 gramos de agua, que se determine el porcentaje en masa-masa. ¿Cuáles son los datos? Ojo aquí, la masa del soluto, que es el dato de arriba, aquí me lo están dando, son 25 gramos. Y la masa de la disolución, ojo, no son 180 gramos. Ojo con ese detalle. No son 180 gramos de agua, son 205. ¿Por qué? Porque la disolución, recordemos, que es la suma del soluto y el disolvente. Entonces son los 25 gramos del hidróxido de sodio más los 180 gramos de agua. Eso me da un total. Acuérdense que aquí entonces se tienen que sumar estos dos valores para que me dé un resultado de 205 gramos, que eso sería la suma del hidróxido de sodio más agua. Ahora sí, tengo la masa del soluto, se pone arriba, abajo de poner la disolución, que son 205,
Hago esa división, gramos se van con gramos, multiplico por 100 y me quedan 12.19%. Ese sería mi resultado. En este otro problema te piden preparar 220 gramos de una disolución al 4% de masa-masa y que calcules cuánto es el soluto que debes de agregar. Ojo, porque esos son de los problemas en los que más puedes llegar a tener aplicación. O sea, que te digan, ¿sabes qué? Tráeme 220 gramos, una solución que prepares al 4%. Entonces tú debes de saber cuánto es lo que tienes que agregar de lo que es el soluto. Para eso, de la fórmula original, tú te fijas cuáles son los datos que tienes. Tengo el porcentaje en masa-masa, sí, te dicen que es el 4% de masa-masa. ¿Qué más? ¿Tengo la masa del soluto? No. ¿Tengo la masa de la disolución? Sí, te están diciendo que son 220 gramos. Entonces dices, si lo tengo, pues obviamente también. Este es el dato que no tengo, entonces es mi X, es mi incógnita, es lo que tengo que despejar. Entonces para eso, ustedes ya saben hacer despejes. La masa de la disolución que está dividiendo la paso a multiplicar. Entonces estos dos, este y este, quedarían multiplicando. Aquí está. Y esta 100 que está multiplicando baja a dividir. Entonces me va a quedar que la masa del soluto es el producto de estos dos. Aquí está. Entre el 100. Entonces la masa del soluto es porcentaje en masa-masa por la masa de la disolución entre 100. Sustituyo ya nada más. El porcentaje masa-masa, quedamos que era 4%. La masa de disolución, en este caso son 220. Y entre el 100%, porcentaje se va con porcentaje, multiplico estos dos, lo divido entre 100 y me queda 8.8 gramos del soluto. En este último problema, dice que si te piden preparar una disolución glucosada al 10%, pero que solamente cuentes con 20 gramos de glucosa, ¿cuánto es lo que vas a tener que agregar de agua para preparar la disolución? Ojo con eso. Entonces, primero, vamos a ver cuál es, ya aquí quité la parte de datos, a estas alturas ustedes ya saben cómo hacerlo. Los datos, el porcentaje en masa-masa lo tengo, lo busco y sí, 10%, ¿verdad? ¿Qué más? Tengo la masa del soluto. También te dicen que 20 gramos. La masa de la disolución no la tengo. Y el 100 pues ya le está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Tengo datos? Sí. ¿Lo tengo? Sí. Este no lo tengo. Lo único que voy a hacer es despejar. La masa de la disolución está dividiendo. La paso a multiplicar. Y a su vez este baja a dividir. O sea, lo único que hago es intercambiar estos dos. Masa de disolución se pone aquí. Y este dato se pone abajo. Entonces me va a quedar que la masa de la disolución es igual a la masa del soluto entre el porcentaje en masa-masa por 100. Sustituyo datos, la masa del soluto ya la teníamos, eran 20 gramos de glucosa. Entre el porcentaje en masa-masa lo tengo, son 20 y todo esto por 100. Y me quedan 200 gramos. Pero ojo, esa es la masa de la disolución. Eso no es lo que te están preguntando. Te están preguntando cuánto debes de agregar de agua. Entonces, recordemos que la disolución es la suma entre el soluto y el solvente. Entonces yo el soluto ya lo tengo, son 20 gramos. El solvente, que en este caso es agua, que es donde se va a disolver el soluto, no lo conozco. Entonces por simple despeje, yo quiero encontrar el solvente, el soluto que está sumando pasa a restar. Entonces el solvente es igual a disolución menos el soluto. Entonces sustituyo, la disolución son 200 gramos, o sea, el total son 200 gramos, pero a eso le resto lo que viene siendo el soluto, los 20 gramos de glucosa. Por diferencia me queda que son 180 gramos de agua, lo único que me haría falta para completar los 200 gramos de disolución. Ahora, en el caso del porcentaje en volumen, es prácticamente lo mismo, pero en vez de ser masa del soluto entre masa de la disolución, es volumen del soluto entre el volumen de la disolución. Y ojo, también deben de ser las mismas unidades arriba y abajo con la finalidad de poderlas eliminar. Entonces, por ejemplo, aquí, por 100 obviamente, ¿no? Tenemos un problema en el que nos dice, determina el porcentaje volumen de 100 mililitros de CO2 que se encuentran en una lata de refresco de 350 mililitros. Tengo la fórmula, veo cuáles datos tengo, el volumen del soluto, sustituyo, volumen de disolución, sustituyo por 100. Hago la división, multiplico por
por 100, y pues como mililitros se van con mililitros, y aquí me queda nada más por ciento. Entonces serían 47.88%. En el segundo dice, en una botella de tequila se lee que tiene una concentración de 32% volumen de etanol. La pregunta es, ¿qué cantidad de etanol habrá en esa botella si es de 750 mililitros? Entonces tengo la fórmula original, pero resulta que el porcentaje en volumen, sí lo tengo. Aquí está. Perdón. ¿Qué más? El volumen del soluto no lo tengo. Aquí en este caso el soluto sería el etanol. Y por último, el volumen de la disolución también lo tengo, que son 750 mililitros. Entonces, como yo quiero encontrar el volumen del soluto, esto que está dividiendo pasa a multiplicar al porcentaje, aquí está, y el 100 que está multiplicando baja a dividir. Una vez que ya está volumen del soluto igual a porcentaje volumen por volumen de la disolución por 100, ya nada más sustituyo los valores. El porcentaje en volumen son 32, el volumen de la disolución son 750 entre 100. Multiplico y divido, porcentaje se va con porcentaje y me quedan 240 mililitros. Bueno, ya por último, en lo que se refiere al porcentaje masa-volumen, aquí tenemos la masa del soluto entre el volumen de la disolución. O sea, se puede entender como la masa del soluto que está disuelta en un volumen determinado de disolución. Para determinar ese porcentaje, hacemos pues esta división por 100. Aquí les puse dos problemas. En el primero dice, si disuelvo 27 gramos de bromuro de potasio en agua y aforo a 250 mililitros, ¿cuál sería el porcentaje en masa-volumen de la disolución resultante? Aquí hay una palabrita que a lo mejor no están muy acostumbrados a escuchar, que es la palabra aforo. Aforar quiere decir vertir en un recipiente hasta llegar a una marca total de, pues en este caso, es hasta 250 mililitros. De hecho, hay matracitos que se les conoce como matraz volumétrico o matraz aforado. Esa marquita que tiene, ustedes ya lo utilizaron en la práctica 2, si mal no recuerdo. Ustedes agregan cierta cantidad hasta que llega a una marca, a un aforo. Entonces, eso quiere decir. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que tienes que agregar 27 gramos de esta sal, bromuro de potasio, en agua, lo disuelves y vas a aforar, o sea, vas a llevar hasta una marca de 250 mililitros. ¿Cuál va a ser el porcentaje en masa-volumen de esa disolución? Aquí muy importante, muchachos, las unidades. La masa, generalmente, como son disoluciones, pues la masa generalmente está en gramos y el volumen, perdón, está en mililitros. Entonces, generalmente son gramos arriba y mililitros abajo. Pero en caso de que te pongan otras unidades, puedes hacer la conversión correspondiente. Siempre indicar bien cuáles son las unidades de cada cosa. Pero bueno, entonces ya tenemos la masa del soluto, son 27 gramos, el volumen de la disolución, o sea, el volumen total son 250. Hago la división, multiplico por 100 y me queda 10.8%. En el segundo problema, ahora te está preguntando que a cuánto debes aforar, o sea, a qué cantidad debes de llegar. Si quieres preparar una disolución al 17% de masa-volumen, esto disolviendo 37 gramos de metanol. Entonces, de la fórmula original, que es esta que está aquí en color verde, yo voy a ver qué es lo que tengo. Tengo el porcentaje, si lo tengo los gramos, o sea, la masa. Entonces yo quiero encontrar el volumen de la disolución. Y aquí te lo dice, cuánto debo aforar. Aforar es un volumen. Yo quiero encontrar este volumen. Para eso, pues el despeje ustedes ya saben, este se sube, este se baja, o sea, nada más lo intercambiamos. Me va a quedar que el volumen de la disolución, aquí está, es igual a la masa del soluto entre el porcentaje que se bajó, masa-volumen. Todo esto por 100. Ya sustituyendo, arriba pongo la masa del soluto, que eran 37 gramos, abajo el porcentaje de la solución a la que quiero llegar, es al 17% por 100, divido, multiplico por 100 y me quedan 217.64. Si ustedes tienen dudas de qué es lo que estás buscando, pues tú dices, ¿a cuánto debo aforar? Aquí se va a poner un poco más complicado porque no es como que elimino gramos con por ciento, que no. Aquí tú debes decir, si estoy buscando volumen, pues deben de ser mililitros. Si estoy buscando masa, deben de ser gramos. El porcentaje en masa-volumen, pues obviamente en por ciento, ¿verdad?
y eso pues es lo que se refiere a porcentaje en masa volumen. Bueno muchachos, pues ahí lo tienen. Se nos fue el tiempo, la verdad yo pensé que íbamos a alcanzar a ver un poquito más. Ya no les alcancé a subir el video, yo creo que se los estaré subiendo el día de mañana, mañana martes. ¿Por qué? Porque todavía lo tengo que editar, tengo que hacer ahí varias cosas. Tengo que terminar de formularles unos problemas que les voy a subir también en PDF para que los puedan resolver. Y pues las indicaciones serían precisamente eso, ¿no? O sea, van a hacer ustedes los apuntes correspondientes, van a resolver los problemitas que les voy a dejar. Y una vez que ya hayan hecho todo eso, pues adjuntan todo en un archivo PDF y me lo suben por favor ahí en la plataforma de Classroom. Va a tener un valor del 15%, de 15 puntos, perdón. Y pues, ¿qué más? Ahí mismo ya les pongo yo en las instrucciones cuál sería la fecha límite para entregarlo, ¿no? A ver si lo alcanzo a subir hoy lunes 27 de abril. O si no alcanzo a editar y a subirlo, pues yo creo que ya sería para el día de mañana. Ahí les pongo en las instrucciones. Ok muchachos, pues eso sería todo por hoy. Cuídense mucho y pues resguárdense bien del calor, ya saben, tomen mucha agua, manténganse frescos, hidratados para pues evitar una deshidratación, ya sería el colmo, ¿no? Estamos con lo del COVID y aparte estar deshidratados por el calorcito que se viene, pues como que no. Cuídense mucho muchachos, estamos en contacto, cualquier cosa ya saben, mándenme un mensaje, mándenme un correo y con gusto los atiendo, ¿ok? Cuídense mucho, bye bye.